Me fui a trabajar al extranjero para construir mi casa y enviarle dinero a mis padres, pero al volver me di cuenta que mi hermana se había quedado con mi casa y mi dinero. He estado cargando con una mezcla de emociones que ni siquiera sé por dónde empezar a explicar: enojo, tristeza, decepción y también mucha confusión. Creo que lo que más me duele de todo esto es la traición, especialmente porque viene de las personas que más amo y en las que más confié, mi familia. Voy a tratar de contar esto desde el principio, para que puedan entender cómo llegué a este punto. Hace poco más de 3 años, tomé una decisión que cambió mi vida por completo. Como muchos otros, decidí dejar mi país y buscar trabajo en el extranjero. No fue una decisión fácil. Me dolía dejar a mis padres, a mi hermana y todo lo que conocía, pero sentía que no tenía otra opción. Mi familia nunca ha tenido mucho dinero. Somos gente sencilla, pero siempre hemos salido adelante como hemos podido. Mis papás trabajaron toda su vida para darnos lo básico, pero ya están mayores y yo quería ayudarlos a vivir con más tranquilidad. Además, desde que era pequeño, mi papá me prometió un pedazo de terreno en donde algún día podría construir mi propia casa. Siempre soñé con eso, un lugar que pudiera llamar mío, construido con mi esfuerzo. Por eso me fui. Encontré un trabajo en un restaurante en el extranjero, y aunque fue durísimo al principio, me las arreglé. Trabajaba jornadas largas, doble turno casi todos los días. Mi plan era ahorrar la mayor cantidad de dinero posible, enviarlo a casa y pedirle a mi papá que supervisara la construcción de mi casa mientras yo seguía trabajando. Además, quería ayudar a mis padres con sus gastos. Quería que tuvieran una vejez digna y sin preocupaciones. Todo parecía ir bien. Cada mes enviaba dinero, y mi papá me mandaba fotos de los avances. La construcción iba lenta, pero segura. Mi hermana, que vivía con mis papás en ese entonces, también me mantenía al tanto. Me decía que estaban todos muy emocionados, que la casa estaba quedando hermosa. Yo no podía esperar para regresar y ver el resultado de mi esfuerzo con mis propios ojos. Hace 2 semanas, finalmente volví a casa después de 3 años. Estaba tan emocionado. Pensé que sería uno de los momentos más felices de mi vida, pero lo que encontré fue una pesadilla. La casa está ahí, pero no es mía. Mi hermana se mudó con su esposo y sus hijos. Me dijeron que necesitaban el espacio porque yo no estaba presente. Y eso no es todo, el dinero que envié en los últimos meses ni siquiera se usó para la casa. Al parecer, lo usaron para ayudar a mi hermana a montar un negocio. No sé qué hacer. Siento que mi mundo se desmoronó. Trabajé como un esclavo durante 3 años, pensando que estaba construyendo un futuro para mí y para mi familia, y ahora me siento como un extraño en mi propia casa. Actualización 1. Han pasado unos días desde que volví y todavía estoy tratando de procesar todo lo que ocurrió. Al principio, cuando llegué a la casa, pensé que había algún tipo de confusión. Vi ropa tendida que no era de mis padres, juguetes de niños en el patio y, lo que me hizo sentir un nudo en el estómago, una camioneta estacionada afuera que sabía que era de mi cuñado. Entré con una sonrisa nerviosa, pensando que tal vez estaban visitando, pero no, ellos ya vivían ahí. Mi hermana me recibió como si nada, con un abrazo rápido y una sonrisa que me pareció extraña. Me dijo: qué bueno que ya estás aquí. Estábamos esperándote. En ese momento no entendí lo que quería decir con eso. Fue cuando vi a mis papás que empezó a cuadrar todo, aunque de la peor manera posible. Mis padres estaban nerviosos, como si supieran que lo que iban a decirme no me iba a gustar. Mi papá me llevó a la cocina mientras mi mamá se quedaba en la sala con mi hermana. Fue ahí donde me soltó la noticia: la casa, mi casa, ya no era mía. Mira, hijo, tu hermana y su esposo han tenido muchos problemas estos años. Estaban en una situación complicada, con deudas y 2 niños pequeños. La verdad es que necesitaban un lugar donde vivir, y tu mamá y yo pensamos que lo mejor era que ellos se mudaran aquí mientras tú estabas fuera. Tú no estabas usando la casa, y ellos sí la necesitan. No pude ni hablar. Las palabras simplemente no salían de mi boca. Mi papá seguía hablando, como si quisiera justificar lo que había hecho. Me dijo que la familia es lo más importante,
que todos tenemos que ayudarnos y que yo no debía preocuparme porque siempre hay espacio para mí en su casa. ¿Qué espacio? ¿El sillón del comedor? ¿El cuarto donde ahora duermen mis sobrinos? Intenté explicarles, con toda la calma que pude reunir, que esa casa no era solo una casa para mí. Era el resultado de 3 años de sacrificios, de jornadas dobles, de días en los que apenas comía para ahorrar más dinero. No solo era un techo, era mi sueño, mi futuro, lo que me había motivado a seguir adelante cuando me sentía lejos de todo. Pero ellos no lo entendían. Mi papá decía que no exagerara, que al final de cuentas la casa seguía siendo de la familia. Mi mamá trató de suavizar la situación, diciéndome que entendían que estaba molesto, pero que debía ser paciente y darles tiempo a mi hermana para que se estabilizara. ¿Y mi hermana? Mi hermana no dijo nada al principio. Solo me miraba con esa expresión neutra que me hizo hervir la sangre. Cuando finalmente le pregunté directamente por qué no me dijo nada, por qué no me pidió permiso, me respondió con algo que no puedo sacar de mi cabeza: es que tú no estabas aquí. Alguien tenía que usar la casa, y nosotros la necesitamos más. Esa noche, me encerré en lo que alguna vez fue mi cuarto, pero que ahora es un cuarto de almacenamiento lleno de cosas viejas. No dormí. No podía. Pasé horas repasando las conversaciones que había tenido con ellos mientras estaba en el extranjero, todas las veces que me mandaron fotos de los avances y me aseguraron que todo estaba quedando bien. ¿Cómo pudieron engañarme así? Me siento traicionado. No solo por mi hermana, sino también por mis padres. Ellos sabían lo que significaba esa casa para mí, y aún así decidieron dársela a mi hermana sin siquiera consultarme. Al día siguiente intenté hablar con ellos de nuevo. Les pedí que al menos me devolvieran parte del dinero que envié para la construcción, si no podían devolverme la casa. Mi papá se enojó. Me dijo que estaba siendo egoísta, que estaba poniendo el dinero por encima de la familia. Mi mamá empezó a llorar y me acusó de estar creando conflictos donde no los había. No sé qué hacer. Cada vez que intento razonar con ellos, me hacen sentir como si yo fuera el villano de la historia, como si mi enojo no estuviera justificado. Estoy agotado emocionalmente. Por un lado, amo a mi familia. Quiero creer que no hicieron esto con mala intención, pero, por otro lado, no puedo aceptar lo que hicieron. Esto no está bien. Actualización 2. Pensé que las cosas no podían empeorar más, pero, como suele pasar, estaba equivocado. Después de intentar hablar con mi familia sin llegar a ningún acuerdo, decidí buscar otra solución. Alguien en los comentarios de mi post original me sugirió revisar los papeles de la casa para ver si había algo que pudiera hacer legalmente. Esa idea me pareció lógica, así que fui a buscar los documentos. Yo sabía que mi papá era quien había gestionado todo el tema del terreno y la construcción mientras yo estaba fuera. Desde el principio confié en él, nunca dudé de que todo estaba en orden. Pero cuando le pedí los papeles de la casa, su reacción me pareció extraña. Al principio evitó el tema, diciendo que no sabía exactamente dónde estaban y que seguro mi mamá los había guardado. Pero yo insistí. No iba a dejarlo pasar. Finalmente, después de mucho insistir, mi papá me entregó una carpeta con algunos documentos. Apenas los abrí, sentí que el mundo se me venía encima. La casa no estaba a mi nombre. De hecho, ni siquiera estaba a nombre de mi papá o de mi mamá. Estaba a nombre de mi hermana. No lo podía creer. Me quedé mirando ese papel como si fuera un mal sueño del que no podía despertar. La escritura de la casa había sido firmada hace 2 años, justo en el momento en que yo había empezado a enviar más dinero porque estábamos en la etapa final de la construcción. Mientras yo trabajaba como un loco, pensando que estaba construyendo algo para mí, mi papá había transferido todo a nombre de mi hermana sin siquiera mencionármelo. No me lo guardé. Fui directo a la sala, donde estaban mis padres y mi hermana, y les mostré los papeles. Les pedí una explicación, aunque a estas alturas no sé si realmente esperaba una respuesta que pudiera justificar lo que hicieron. Mi papá fue el primero en hablar. Dijo que habían decidido poner la casa a nombre de mi hermana porque, según él, era más práctico. Ella vive aquí, hijo. Era más fácil manejar las cosas así.
Tú estabas lejos, y nosotros no queríamos complicarte con los trámites desde el extranjero. Más práctico. Esas dos palabras se me quedaron grabadas como un eco. ¿Más práctico para quién? Porque claramente no fue práctico para mí. Les dije que eso no tenía sentido, que yo era quien había pagado todo, que esa casa me pertenecía. Mi papá levantó la voz, algo que rara vez hace, y me dijo que no fuera tan dramático, que la casa seguía siendo de la familia y que yo debería estar agradecido de que ellos la habían cuidado. Mi mamá, como siempre, trató de calmar la situación, aunque de una forma que solo me hizo sentir peor. Hijo, entiende, todo esto se hizo por el bien de todos. No es que no te queramos o no valoremos lo que hiciste, pero tu hermana y los niños estaban pasando por un momento muy difícil. No podíamos dejarlos en la calle. Tú tienes la vida resuelta allá donde estabas, y ellos no. La vida resuelta. Esa fue su forma de resumir 3 años de sacrificios, soledad y trabajo incansable. Según ellos, porque yo no estaba aquí, porque no viví las dificultades que ellos vivieron, automáticamente tenía menos derecho a reclamar lo que era mío. ¿Y mi hermana? Ella se quedó callada casi todo el tiempo, como si no tuviera nada que ver en todo esto. Solo habló al final, y lo que dijo me hizo sentir aún más impotente. No lo tomes tan personal, hermano. Sabes que todo se queda en la familia. Cuando las cosas mejoren, podemos devolverte algo del dinero. Pero tienes que entender que en este momento no podemos. Todo esto lo hicimos para salir adelante. Tienes que confiar en que lo hicimos con buenas intenciones. ¿Buenas intenciones? ¿De verdad creen que con decir eso ya está todo arreglado? Me levanté y salí de la casa porque sabía que si me quedaba, iba a explotar. Caminé sin rumbo por el barrio, tratando de calmarme, pero cada vez que recordaba esas palabras sentía que me ardía el pecho. Esa noche, dormí en la casa de un amigo de la infancia. No podía quedarme ahí, en una casa que ya no sentía como mía, rodeado de personas que, aunque sean mi familia, me hicieron esto. Desde entonces, he estado buscando la forma de lidiar con esto, pero siento que cada paso que doy solo me confirma que estoy solo en esto. Mi familia no solo me quitó mi casa. Me quitó la confianza que tenía en ellos, y no sé si eso se puede recuperar. Actualización 3. Después de unos días fuera de casa, en los que pasé de la tristeza a la ira y luego a una especie de resignación momentánea, decidí que lo mejor sería intentar resolver esto de una forma más directa y racional. Aunque me siento profundamente traicionado, no quería escalar este problema a un conflicto mayor, al menos no todavía. Pensé que tal vez, si hablaba directamente con mi hermana, podría encontrar una solución. Hice un esfuerzo enorme por calmarme antes de buscarla. Me repetí una y otra vez que lo importante era no perder la cabeza, que si entraba en esa conversación con enojo, solo iba a empeorar las cosas. Así que un día, al anochecer, volví a la casa y pedí hablar con mi hermana a solas. Nos sentamos en la sala, en el mismo lugar donde tantas veces soñé con mi futuro mientras la casa estaba en construcción. Ahora, ese lugar se sentía como un espacio ajeno, lleno de los juguetes de sus hijos, fotos de su familia en las paredes, y el eco de mis propios sacrificios tirados a la basura. Le expliqué cómo me sentía. Le dije que entendía que ella y su familia habían pasado por momentos difíciles y que no quería dejarlos sin un lugar donde vivir, pero también le dejé claro que esa casa no era suya. Le pedí que, si no podían devolverme la casa, al menos me devolvieran una parte del dinero que envié. No todo, porque entiendo que están usando la casa, pero algo, aunque fuera un gesto, para mostrar que reconocen lo que hice. Su reacción me dejó helado. Al principio, no dijo nada. Me miró como si estuviera hablando en otro idioma. Luego suspiró profundamente, como si ella fuera la víctima de todo esto, y me dijo: «Mira, hermano, sé que estás molesto, pero tienes que entender que las cosas no son tan simples. Yo no puedo devolver algo que ahora es el hogar de mi familia. Y sobre el dinero, nosotros no tenemos cómo devolvértelo ahora. Estamos apenas saliendo adelante con el negocio, y cada centavo que ganamos lo usamos para los niños y las deudas. No es que no quiera ayudarte, pero no podemos». Sentí un nudo en el estómago.
Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que dijo después. Se inclinó hacia adelante y, con un tono casi condescendiente, me dijo: además, no entiendo por qué estás haciendo tanto drama por esto. La casa es de la familia, no solo tuya. Tú te fuiste, nosotros seguimos aquí. Creo que deberías estar agradecido de que, gracias a ti, tenemos un lugar donde vivir. Al final, esto también es un logro tuyo, aunque no lo veas así. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Agradecido? ¿Que yo debería estar agradecido porque ellos se apropiaron de algo por lo que trabajé día y noche? ¿Por qué usaron mi dinero sin consultarme? La calma que había intentado mantener desapareció en ese momento. Le respondí que no estaba buscando agradecimientos ni aplausos, que lo único que quería era lo que me correspondía. Su respuesta fue aún peor: es que tú nunca entendiste cómo funcionan las cosas aquí. Te fuiste pensando en ti mismo, y nosotros tuvimos que arreglárnoslas como pudimos. Ahora vienes a reclamar, pero no sabes lo difícil que ha sido para nosotros. Pensando en ellos mismos. Eso fue lo único que escuché en mi mente cuando se lo dije: pensando en ustedes mismos, ¿verdad? No en mí. No en cómo tuve que romperme la espalda para darles lo que tienen ahora. Y no en lo que esta casa significa para mí. La conversación terminó ahí. Me levanté y salí. Mi hermana ni siquiera trató de detenerme. Solo se quedó sentada, como si no hubiera pasado nada, como si mi dolor y mis palabras no tuvieran peso alguno. Desde entonces, he dejado de intentar hablar con ella. No sé qué más puedo hacer. Mi hermana no está dispuesta a devolverme ni la casa ni el dinero, y mis padres parecen estar de su lado. Me siento completamente solo en esta situación, como si el trabajo de 3 años no significara nada. Ahora estoy buscando otras opciones, pero la verdad es que no sé si quiero seguir luchando por esto. La casa, aunque me duele decirlo, ya no se siente como algo mío. Se siente manchada por la traición, por el egoísmo, por esta sensación de vacío que no puedo sacarme de encima. No sé si estoy perdiendo la casa o si ya perdí algo mucho más importante: mi confianza en mi familia. Actualización 4. Después de esa última conversación con mi hermana, algo cambió en mí. No era solo enojo. Era una mezcla de impotencia, cansancio y la sensación de que estaba perdiendo una batalla que nunca imaginé tener que pelear. Pero aún así, sabía que no podía dejar esto así. No se trataba solo de la casa o el dinero, sino del principio de todo esto. Lo que hicieron no estaba bien, y si seguía permitiéndolo, sería como decirles que estaba bien pisotearme. Un amigo, al que le conté todo, me sugirió hablar con un abogado. Al principio dudé. Parte de mí sentía que hacerlo sería como declarar la guerra a mi propia familia, y eso era lo último que quería. Pero también sabía que no podía seguir dejándome manipular. Así que, con algo de miedo y mucha incertidumbre, fui a consultar con un abogado que me recomendó. Le expliqué toda la situación, desde el dinero que envié para la construcción de la casa hasta el hecho de que ahora la escritura estaba a nombre de mi hermana. Él escuchó todo con atención, tomando notas y haciendo preguntas. Cuando terminé, se quedó un momento en silencio, revisando los documentos que había llevado. Finalmente, levantó la vista y me dijo algo que me dejó sin palabras. Legalmente, la casa no es tuya. Como está a nombre de tu hermana, ella tiene todos los derechos sobre la propiedad. Aunque tú hayas financiado la construcción, al no haber un contrato o algún documento que pruebe que ese dinero era específicamente para tu casa, es muy difícil que puedas reclamar algo. Sentí que me daba un golpe directo al pecho. Pero eso no fue todo. Me dijo que era posible que incluso el terreno ya no fuera de mi papá, porque según los registros, la transferencia a nombre de mi hermana incluía tanto la casa como el terreno. Mi padre había hecho la transferencia completa sin avisarme, y ahora no había nada que legalmente pudiera conectar esa propiedad conmigo. Le pregunté si había algo que pudiera hacer, algo que me diera al menos una oportunidad de recuperar lo que era mío. Su respuesta fue directa: podrías demandar, pero sería un proceso largo y costoso, y no hay garantía de que ganes. Además, al tratarse de un tema familiar,
La otra parte podría argumentar que el dinero fue un regalo o una ayuda para la familia. Sin pruebas concretas, es tu palabra contra la de ellos. La palabra regalo me quemó como fuego. No era un regalo. Nunca fue un regalo. Era mi sueño, mi esfuerzo, mi sacrificio. Pero ahora, todo eso no significaba nada ante la ley. Cuando salí de la oficina del abogado, me sentí más perdido que nunca. Pero lo peor vino después, cuando revisé los documentos que había llevado a la consulta con más calma. Entre los papeles, había un recibo de una transferencia grande que hice hace un año, dinero que había enviado específicamente para comprar muebles y terminar algunos detalles de la casa. Recordaba claramente haber hablado con mi papá sobre ese dinero. Me había asegurado que todo sería para la casa, que sería la última inversión antes de regresar. Pero luego recordé algo que me dijo mi hermana en nuestra discusión, que habían usado el dinero para montar su negocio. En ese momento, no lo había relacionado, pero al revisar el recibo y las fechas, todo encajó. El dinero que envié para mi casa fue el que usaron para abrir la tienda de mi hermana. No sabía si sentir rabia o tristeza. ¿Cómo pudieron mentirme así, mirarme a los ojos y decirme que todo iba bien, mientras usaban mi dinero para algo completamente distinto? No solo me quitaron mi casa, sino que también decidieron qué hacer con mi esfuerzo sin siquiera consultarme. Esa noche, llamé a mis padres para hablar con ellos sobre lo que había descubierto. Mi mamá contestó, y cuando le pregunté directamente por qué usaron mi dinero para otra cosa, se quedó en silencio por un momento. Luego empezó a llorar, diciéndome que no tenían otra opción, que mi hermana estaba en una situación desesperada y que pensaron que yo lo entendería. ¿Entenderlo? Mamá, ni siquiera me lo dijeron. Me mintieron. Me hicieron creer que estaba invirtiendo en mi futuro, cuando en realidad ustedes ya habían decidido que mi dinero no me pertenecía. Mi papá tomó el teléfono en ese momento y me dijo algo que nunca voy a olvidar: hijo, lo hicimos porque confiábamos en que tú podías salir adelante por tu cuenta. Tu hermana nos necesitaba más. Tienes que dejar de pensar solo en ti. Pensar en mí. Esa fue su conclusión. Según ellos, reclamar lo que es mío es ser egoísta, mientras que traicionarme de esta manera es, aparentemente, un acto de amor familiar. No sé cómo seguir lidiando con esto. Me siento como un extraño en mi propia familia. Todo lo que hice, todo lo que sacrifiqué, parece haber sido en vano. ¿Cómo puedes recuperar algo cuando las personas que amas son las mismas que te lo quitaron? Actualización final. Después de semanas llenas de frustración, conversaciones inútiles y descubrimientos que solo empeoraron las cosas, llegué a una conclusión que me dolió más de lo que puedo poner en palabras: no hay nada más que pueda hacer. No puedo recuperar la casa, no puedo recuperar el dinero, y lo más importante, no puedo recuperar la relación que tenía con mi familia. Todo se rompió de una forma que siento irreparable. Esa mañana, me desperté temprano y empecé a empacar mis cosas. No tenía mucho conmigo, solo una maleta con ropa y algunos recuerdos que me traje de Estados Unidos. La mayoría de mis pertenencias estaban en la casa que construí, la casa que ya no es mía, pero no tenía fuerzas para pelear por ellas. Preferí dejarlas atrás junto con todo lo demás. Antes de irme, quise despedirme de mis padres. Aunque estaba furioso y decepcionado, no quería simplemente desaparecer sin decirles nada. Cuando entré a la sala, mi mamá estaba sentada en el sofá, mirando la televisión como si nada estuviera pasando. Me paré frente a ella y le dije: me voy. Espero que estén contentos con lo que hicieron, porque yo no puedo seguir aquí. No quiero pelear más ni seguir tratando de arreglar algo que ustedes ya decidieron destruir. Que les vaya bien con su casa y su negocio. Yo no voy a volver. Mi mamá empezó a llorar. Me dijo que no quería que las cosas terminaran así, que yo era su hijo y que siempre me habían querido, pero sus palabras me sonaron vacías. ¿Cómo puedes decirle a alguien que lo amas mientras le quitas lo que es suyo y luego esperas que lo acepte sin más? Mi papá entró a la sala mientras yo hablaba, y como siempre, trató de justificar lo que hicieron. Me dijo que estaba exagerando, que eventualmente las cosas se resolverían, pero yo ya no quería escuchar más excusas. Les respondí que lo que hicieron no tenía justificación,
y que si realmente les importara, nunca me habrían puesto en esta situación. Mi hermana no estaba en la casa en ese momento, lo cual fue un alivio. No sé si hubiera podido mantener la calma si la hubiera visto. Sus palabras, su actitud, todo lo que hizo, no hay forma de que pueda perdonarla. Y lo peor es que creo que ni siquiera le importa. Tomé mi maleta y salí sin mirar atrás. Sentí que cada paso hacia la terminal del autobús era como arrancarme una parte de mí mismo, pero también sabía que si me quedaba, solo iba a seguir lastimándome. La familia no debería hacerte sentir así. No debería destruirte. Regresé a Estados Unidos con una mezcla de dolor y alivio. Dolor porque todavía me cuesta creer que mi propia familia me traicionó de esta manera. Alivio porque finalmente estoy lejos de todo eso. He decidido cortar todo contacto con ellos. Bloqueé a mi hermana de todas las redes sociales y de mi teléfono. Con mis padres fue más difícil, pero al final hice lo mismo. Durante años, fui el hijo que siempre quiso ayudar, que pensó en ellos antes que en sí mismo. Pero ellos nunca pensaron en mí, y ya no puedo cargar con ese peso. Volví a trabajar y a enfocarme en mi vida aquí. Al principio, sentía que me faltaba algo, como si una parte de mí se hubiera quedado en mi país junto con esa casa y los recuerdos de lo que creí que era mi familia. Pero poco a poco, he empezado a reconstruirme. Me he dado cuenta de que la familia no siempre es la que te toca. A veces, es la que eliges. He hecho nuevos amigos, gente que realmente valora lo que hago y que me apoya sin esperar nada a cambio. Todavía hay días en los que pienso en todo lo que pasó y siento una mezcla de rabia y tristeza. Pero también sé que lo mejor que pude hacer fue alejarme. Mi plan ahora es simple, empezar de cero. Ya no quiero construir algo para otros. Ahora quiero construir algo para mí. Si alguna vez me vuelvo a comprar una casa, será solo mía. Y si vuelvo a confiar en alguien, será porque se lo han ganado. ¿Me duele haber dejado atrás a mi familia? Claro que sí. Pero he aprendido que, a veces, la única forma de avanzar es dejar ir a quienes no te valoran, aunque duela como el infierno. Al final del día, estoy mejor aquí, lejos de ellos, pero más cerca de encontrar mi propia paz.